presencia del Espíritu Santo. Tenemos a nuestro hermano el pastor Héctor Rodríguez, que vamos a compartir la lección y le vamos a pedir que le pida a Dios que nos dé su bendición. Cómo no, invito a todos a inclinar su rostro. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has acompañado. Gracias por concedernos el privilegio de estar en tu casa de oración en esta mañana, en tu día santo, para aprender más de tu palabra. Por eso invocamos la presencia de tu Santo Espíritu, para que sea Él quien dirija todo lo que se diga y se haga en este lugar. Nos ponemos en tus manos de amor, implorando también el perdón de nuestras faltas y pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Isaías, una buena referencia, usamos mucho la Biblia y le damos gracias a Dios por eso que Él dispuso cada semana, para cada día, una porción de aprendizaje especial para nuestras vidas. El tema de esta mañana se llama Amor a Cambio. Y la lección trae una ilustración específica de una familia judía que vivía en Nebraska, y cerca había una persona perteneciente del Ku Klux Klan con un antisemitismo bien marcado, que empezó a hacerle llamadas ofensivas, agresivas. Llegó un momento que ellos lograron conocer la identidad de la persona, y quizás humanamente el procedimiento, repito, humano, hubiera sido llamarle a la policía y decirle: óigame, este hombre, aléjenos, háganle un señalamiento, nos está... Pero el consejo bíblico lo dice de manera distinta, y ellos decidieron irse por lo que Dios enseña. Sabiendo quién era la persona, conocieron que tenía limitaciones motoras, ¿y qué hicieron? Prepararon una cena, le tocaron en la puerta: mire, señor, nosotros queremos visitarlo, compartir con usted estos alimentos, orar por usted, y periódicamente lo fueron haciendo, hermano, a punto de que llegó a establecerse una amistad entre ellos tan estrecha que el hombre estuvo, dice, que tomando decisiones para formar parte del judaísmo y unirse a su grupo. El poder del amor es increíble, es incomparable. Mire, hay un lema por ahí que dice que el amor es la fuerza que mueve la tierra, y es pura realidad. Hoy por hoy, científicos que estudian física cuántica y cosas bien determinadas han llegado a la conclusión que el amor es mucho más que un sentimiento. Tiene fuerza, tiene poder, provoca cambios en las personas. Y entonces, entrando bajo la plataforma de ese tema, vamos a ver qué nos enseña Dios a través de las palabras de Isaías. Bien, vamos a leer algunos versículos del capítulo 55. El tema de esta mañana básicamente abarca el capítulo 55 de Isaías y el 58. Ajá. Entonces vamos a comenzar el versículo 1 del capítulo 55, que dice lo siguiente: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es llamativo el contexto. El llamado, porque, sí. Bueno, una cosa, si es sin dinero, se supone que es regalar. Pero el profeta dice comprar, pero es sin dinero. No sé, pastor, ¿cómo usted puede explicarme eso? Bueno, aquí obviamente es simbólico, hay una simbología. Y el Señor lo que está diciendo aquí, que para el que está invitando es gratis, porque es comprar sin dinero y sin precio. Pero está dejando saber que a Dios sí le costó. Y le costó la muerte de Dios en la cruz. Sí, lo que está Dios regalando es algo que no es una cosa sin valor, es algo bien caro. Es salvación, perdón de los pecados y vida eterna. Y aunque nosotros lo vamos a coger gratis, hubo alguien que tuvo que pagar. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista humano, cuando nosotros recibimos un regalo de alguien, en el cumpleaños o en algún aniversario, etcétera, ese regalo no nos cuesta a nosotros.
es regalado. Sí. Pero el que lo El que trae, a ese sí le costó. A ese sí le costó. Y aquí Dios lo deja bien claro. Él nos da la salvación, nos da el perdón, nos da la vida eterna. Es gratuita para nosotros. Pero a Dios sí le costó. Y le costó la muerte de Dios en la cruz. Tuvo que derramar su sangre para que nosotros tuviésemos vida eterna. Y una vez en una clase de contabilidad oí que el profesor decía que tenemos que aprender a diferenciar dos cosas. Una cosa es precio y otra cosa es valor. Este teléfono puede tener un precio ínfimo, vamos a suponer que cuesta $20, pero si me lo regaló mi hijo, que se lo quitó de él, que era algo muy valioso para él, ya entonces tiene un valor emocional, un valor sentimental. Entonces, aprendamos que lo que nos regalaron es algo de intenso valor, inmenso valor para Dios. Aquí el versículo 2 sigue diciendo: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirás vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Es decir, el Señor está llamando la atención a las personas que gastan su vida, recuerde que esto es simbólico, gastan su vida en cosas que no aprovecha al ser humano. El ser humano sigue caminos en este mundo que cree que son los mejores caminos, y resulta que esos caminos son caminos de muerte, no conduce a la vida eterna. Entonces el Señor nos está llamando aquí la atención a todos. ¿Por qué vas por ese camino? ¿Por qué gastas tu vida en cosas que no aprovechas? Lo que está diciendo el Señor aquí es una tremenda invitación. Invierte tu vida en Cristo Jesús y entonces tendrás la vida eterna. Es lo que está diciendo el mensaje. Y me llama la atención también en este pasaje el versículo 4 y 5, porque dice acá: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestros a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conocisteis, y gente que no conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Aquí hay un llamado, no sé si tú, Josué, lo logras ver. Hay un llamado para el cristiano, para el que sigue al Señor. Y nosotros, como dice acá, el Señor nos pone como testigo. ¿Testigo de qué? De que hay pueblo de Dios aquí en la tierra. Amén. Que alaba y glorifica el nombre de Dios. No solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Y nos pone como maestros, dice. Así que tenemos que enseñar, tenemos que testificar cuán grandes cosas ha hecho el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, muy bien. ¿Por qué el Señor dice específicamente que sus caminos y sus pensamientos son superiores a los pensamientos nuestros? ¿Pudiera tocarme ese tema? Sí, ahí... Isaías hace referencia a eso. Sí, en el versículo, vamos a leerlo, acá está en los versículos 7 y 8. Ajá. Vamos a leer del 6. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase al Señor, el cual vendrá de él misericordia, y si Dios muestra, el cual será amplio en perdonar. Y entonces viene lo que tú estabas diciendo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos, dice el Señor. Como son altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. De cierta manera, en el pensamiento humano, para tú recibir algo valioso se supone que tú tengas que pagar. En la mente humana le es imposible obtener algo como la salvación de una manera gratuita. Y entonces empiezan a fabricar formas y piensan que hay que hacer sacrificios y que hay que hacer promesas, y yo tengo para que Dios me ayude y me salve, tengo que hacer una promesa de tal manera, ir a tal lugar o hacer tal sacrificio. Y el Señor dice, mis pensamientos son distintos a los tuyos, son superiores. Yo di a mi hijo, mi salvación y mi perdón para ti lo concibo de otra manera. Tienes que aprender a razonar de que la manera en que Dios actúa no es la manera en que nosotros pensamos que debe actuar. Sí, acá en realidad el Señor nos está diciendo que confiemos en Él, porque a veces nosotros queremos ayudar a Dios en las cosas que queremos lograr en esta vida, y entonces nos apresuramos y cometemos errores. Entonces, si nosotros confiamos a Dios y creemos que lo que dice acá, que la forma de pensar de Dios, la forma de hacer las cosas de Dios, de planificar, Él hizo un plan de salvación y nosotros tenemos que seguir ese plan conforme como Dios lo ha establecido, pero no adelantarnos a Dios, porque nosotros somos humanos y no conocemos toda la inteligencia y toda la planificación que Dios ha desarrollado desde antes de la fundación de este mundo. Por lo tanto, tenemos que confiar en Dios, porque sus pensamientos no son como los nuestros, y los caminos del Señor no son como nuestros caminos. A partir del capítulo 58 y en el versículo 1 empieza a hablar del ayuno. Los israelitas llegaron a pensar, y eso nosotros decimos los israelitas, pero se transfiere a veces hasta nuestro tiempo, en la manera que no conocen, las personas que no conocen a Dios. Pensaron que aquel ayuno que ellos hacían, y Jesús lo dijo una vez, no sean como los hipócritas que ayunan para que la gente los mire, quieren que todo el mundo se entere que están ayunando y van con las caras largas. No. Ellos pensaron que aquel ayuno que ellos hacían de dejar de comer un día, no sé qué, que de hecho lo acomodaban a su beneficio, aquello era un mérito por el cual ya le daba derecho a hablar con Dios, decirle, tienes que atender mis necesidades, contesta mis oraciones, porque yo mira lo que hice. Y Dios le está diciendo, no, el ayuno de que ustedes se están imaginando no es lo que a mí me agrada. Y ahí explica sobre el ayuno. Sí, Dios había ordenado el ayuno una vez al año, que era en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación, el día del perdón, donde había un ceremonial sublime, la fiesta de las 7 fiestas judías, la más importante de todas, porque en ese ceremonial se limpiaban los pecados que se habían confesado y se habían trasladado al santuario. Entonces ese día era un día solemne, había que ayunar, el pueblo tenía que estar pendiente de todo lo que hacía el sumo sacerdote en el lugar santo. Y eso se anunciaba con trompetas, desde 10 días antes se anunciaba con trompeta que iba a llegar el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Ahora, los israelitas luego comenzaron a ayunar y lo hacían públicamente para que sean vistos delante de la gente y la gente quedara asombrada de cuán consagrado es aquella persona porque está ayunando. O sea, agarrar algo sagrado para exhibirse es algo que es pecaminoso totalmente, el 100%. Entonces, ¿cuál es el ayuno que Dios quiere realmente? ¿Dejar de comer? ¿Andar con cara triste? ¿Es ese el ayuno que el Señor quiere? No. La historia que tú contaste al principio, estos judíos que fueron y le llevaron la cena a esta persona que lo estaba agrediendo, eso es una forma de ayuno, porque ellos usaron de sus recursos y para entregárselo a alguien que lo estaba agrediendo. Y uno de
de las órdenes que Jesús dice en el Evangelio es que nosotros oremos por nuestros enemigos, a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos ultrajan. Entonces, orar por ellos. Pero este dio un paso más, fue a llevarle la cena. Y acá lo dice en Isaías 58, son muchos versículos, pero vamos a leer alguno. Dice, he aquí que para contienda y debates ayunáis. Es una crítica que le está haciendo al pueblo. Y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, y que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Llevaréis este ayuno y día, llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor. No es más bien el ayuno que yo escogí, y aquí comienza el ayuno que Dios escogió: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que compartáis y que rompáis todo yugo. Y no es que partas tu pan con el hambriento, es decir, que compartas el pan con el hambriento, que es lo que estaba haciendo esta familia, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese realmente es el verdadero ayuno: hacer la obra de Dios en el prójimo, atender las necesidades que tiene el prójimo, porque de nada sirve que dejes de comer un día y de beber, y bueno, a lo mejor eso es necesario muchas veces para tener una comunión más profunda con el Señor, y no ocupar la mente en la digestión y todo eso que a veces hasta sueño le da a uno, y entonces uno no se puede comunicar con Dios de esa manera. Pero eso está bien, pero lo más importante para Dios es que se atienda al prójimo. La referencia en este día específicamente que estamos estudiando, el título como tal dice lucha de ayunos. ¿Por qué? Porque hace una marcada diferencia entre la tradición religiosa, lo que los hombres llegaron a usar como ornamento, como fachada, como apariencia de religiosidad, pensando que con eso agradaban a Dios, y lo que Dios pide en realidad. Hay una diferencia entre la religión teórica o de apariencia ritual y la religión práctica que quiere Dios. Dice, mire, Dios es claro cuando Jesús dice, oye, si entendieras cuando te digo que quiero misericordia y no sacrificio, que quiero que ayudes a la gente, mi religión verdadera es aquella que se busca a ayudar a todos necesitados en sus mayores conflictos y en sus mayores necesidades, y no es esa apariencia, sí, yo soy muy religioso, pero no haces nada, no ayudas a nadie, no das un testimonio claro. Entonces, este título que está diciendo lucha de ayunos es la diferencia que hace Dios personalmente entre lo que es apariencia religiosa y un cristianismo práctico que está en activo, llevándole el plan de salvación a la persona. En el libro de San Mateo, capítulo 25 y por allá del versículo 31 en adelante, cuando él dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Y termina con algo muy importante, y es: por cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Dice el Señor. Entonces, si nosotros queremos adorar al Señor en espíritu y en verdad, con sinceridad de corazón, entonces tenemos que obrar en el prójimo de la manera como Dios lo está indicando aquí en el libro de Isaías y también en el libro de Mateo. No, esa es la manera de hacer la voluntad de Dios. De hecho, llevándolo a un terreno práctico, ahí está el pastor, ahí están los hermanos, este plan que Dios permitió del food bank
ha permitido llegar a una cantidad de personas con la bendición de Dios, con la oración, que de otra manera hubiera sido imposible. Y eso, echa tu pan a las aguas, lo recogerá. Tira la semilla, el regador la va a regar en su momento apropiado y va a dar su fruto. Y le damos gracias a Dios por eso, porque Dios mandó en el momento justo de necesidad de todo tipo, una respuesta apropiada, una acción apropiada a ese tema. Nos habla la lección, nos habla de un tiempo que Dios para nosotros, nos habla en el capítulo 58 ya específicamente de algo que Él quiere, cómo Él quiere que usemos ese tiempo. Sí, ahí por ejemplo, vamos a leer un par de versículos que está en Isaías 58, versículos 13 y 14. Y dice así: si retrajeres del día de reposo, y el día de reposo es el séptimo día de la semana, es el Shabbat. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni haciendo ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Pastor, si usted me permite, yo quiero leerlo en una versión con un lenguaje más popular, sí, más ¿cómo actualizado. No? Dice: respeten el sábado, no te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como un día de alegría. Importante, bonito, un día de alegría. Como día santo del Señor, digno de honor. Hónralo, no te dediques a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocio. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país. Te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Tiene el cuño de Jehová. Oye, te lo estoy asegurando, yo mismo te lo estoy diciendo. Sí, es importante que allí, por ejemplo, en Mateo 12:8 dice que el día sábado, el Shabbat, tiene un Señor. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es aún Señor del sábado, dice así. Es el único día de la semana que tiene un Señor. Pero yo he escuchado muchas veces, y yo pienso que ustedes también, cuando dice, bueno, el sábado para los judíos. Y entonces, nosotros que somos cristianos, no correspondería aparentemente el sábado. Y yo le hago una pregunta. Entonces, Adán y Eva eran judíos. Y si Adán y Eva eran judíos, que son nuestros primeros padres, toda la humanidad, incluyendo nosotros, somos judíos. Porque el Señor creó el Shabbat, el sábado, en la misma creación. Y eso está registrado allí en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Así que el Señor hizo el sábado para el hombre. El pueblo judío, en él inicialmente, fue obediente a Dios y comenzó a guardar la ley de Dios, en la cual incluye el cuarto mandamiento, que es la observancia del Shabbat. De hecho, ahí en Éxodo 20, del 8 al 11, allí está como el cuarto mandamiento de la ley del Señor, de que el sábado es el día del Señor. No, y se lo dio diciéndole toda la ley, vivan de esta manera, por hacer la voluntad de Dios, su vida, sus naciones va a prosperar, y van a ser ustedes los maestros que van a enseñar al resto de las naciones. No se queden con estas enseñanzas. Por testimonio, por la bendición de hacer la voluntad de Dios, los demás se van a interesar. Y entonces es el momento que ustedes le hablen de mí y los enseñen. Entonces, no tiene sentido pensar que Dios le dio las enseñanzas a los judíos para que se quedaran con ellos. Todos saben, los que han estudiado de cierta manera la Biblia, que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, debía ser maestros, sacerdotes
y maestros al resto de las Claro, naciones. pero esa encomienda, esa responsabilidad recae sobre nosotros, cristianos seguidores de Dios. Por lo tanto, eso es también para nosotros. Ahora, muchas personas dicen, bueno, es un día, es un día, yo puedo adorar a Dios en otro día también. Claro que sí se puede adorar a Dios en cualquier día de la semana, pero el séptimo día es el día exclusivo que Dios estableció desde la creación. Pero aparte de eso, que es simplemente, no es simplemente descansar y venir a congregarnos al templo, aceptando el día séptimo de reposo, el Shabbat, el sábado, estamos aceptando a Dios como nuestro creador, estamos aceptando su palabra, estamos aceptando su promesa, estamos aceptando su mandamiento y estamos preparándonos para el encuentro con Él que va a venir en majestad y gloria. Amén. Porque eso lo dice su palabra. Así que no es solamente un día en sí, estamos aceptando a Dios en forma total y completa. Y Dios, a su vez, dice que ese día Él lo pone para establecer quién es pueblo de Dios y quién no es pueblo de Dios. Exacto, como una señal entre Dios y su pueblo. Concluyendo, resumiendo de alguna manera todo lo que hemos visto hasta ahora, hay unas enseñanzas de lo que viene siendo el cristianismo práctico, de lo que Dios espera de su pueblo, de sus hijos, de cada familia. Nadie puede practicar la verdadera benevolencia sin un poco de sacrificio, o de restricciones, o de razonamiento lógico. Solo mediante una vida sencilla, abnegada y de estricta economía podemos llevar a cabo la obra que nos ha sido señalada como representantes de Cristo. El orgullo y la ambición mundana deben ser desalojados de nuestros corazones. En todo nuestro trabajo ha de cumplirse el principio de abnegación manifiesto en la vida de Cristo. Y ahora viene algo interesante para nuestras vidas. En las paredes de nuestras casas, en los cuadros, en los muebles, tenemos que leer esta inscripción: a los pobres que no tienen hogar, acogeré en mi casa. En nuestro ropero tenemos que ver escritas con el dedo de Dios estas palabras: vestiré al desnudo. En el comedor, en la mesa cargada de abundantes manjares, deberíamos ver trazado esta inscripción: comparte tu pan con el hambriento. Amén. Esa es la religión pura y sin mancha que espera Cristo de nosotros, como Él hizo. Lo que gracias a Dios nos está dando la posibilidad de hacer, hagámoslo. Sí, Dios nos llama no solo a conocer de su palabra, sino a practicar su palabra, a integrarla en nuestras vidas y no ser cristianos oidores solo de la palabra. Exacto, oidores y no hacedores. Hacedores. Y no solamente ser cristiano un día a la semana o por ratos, sino ser cristianos, practicar la palabra de Dios estando dentro y fuera de la iglesia, estando en compañía o estando solo. Así que ese es el llamado de Dios para nosotros en esta mañana. El tiempo se nos ha ido, Josué, entonces, ¿qué te parece si nos puedes despedir con una oración? Como no, yo invito a todos los que han participado de esta lección, aquí en el salón o donde quiera que estén, a inclinar el rostro para hablar con nuestro Dios. Cerrar los ojos si puede. Amoroso Padre y Señor nuestro, te damos gracias porque tú has dispuesto una enseñanza, una porción de tu palabra para el mejoramiento de nuestras vidas como cristianos. Amén. Te estamos pidiendo, Padre, que tu Espíritu Santo ahora tome posesión de cada uno de nosotros para que esta enseñanza se haga práctica en nuestras vidas. Amén. Te damos las gracias por haber mandado a tu Hijo a morir por nosotros. Y te damos gracias porque hay muchas personas en muchos lugares del mundo ahora que están oyendo tu palabra, que estamos seguros que van a hacer cambios en su vida. Amén. Te lo estamos agradeciendo todo. Te estamos pidiendo que te quedes con todos los que te estamos oyendo para que la programación en tu nombre siga. Y te lo estamos pidiendo todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.